Esto, una posesión, un espejo, pantalla. Sí que es cierto que hay ciertos conceptos que quedan un poco abiertos en Noches de Sal que en este libro se cierran, y hay conceptos que en este libro se quedan un poco abiertos que se retomarán en el siguiente. Hay personajes, como el personaje de Patricia, que salía en Noches de Sal, que aparece aquí. Hay un personaje que se llama Miguel Manchón, que está mirando para allá y dice, madre mía, que me va a meter aquí en el ébola. Pues bueno, Miguel Manchón es uno de mis mejores amigos. Quise hacerle un homenaje en Noches de Sal, tal como se describe en Noches de Sal, es así el señor, especial. No, tampoco te pases, ¿eh? Y vuelvo a hacer un guiño en Prohibido salir con el cliente. Es decir, yo creo que al fin y al cabo el escritor lo que está haciendo es crear, pequeños conceptos, está creando un universo que de alguna manera se está entrelazando. Y eso es lo que hacía Stephen King. Es decir, sus novelas de Stephen King de alguna manera están ubicadas en Derry, que no sé qué, y luego muchas veces los personajes pues van circulando. Sí, claro. Ya que has nombrado a Stephen King, hay algo que me encanta de todo enfoque de Stephen King. Y es que probablemente se puede comparar con Stephen King esta novela y la anterior, pero lo haces de una forma honrada, es decir, estás haciendo un Stephen King en nuestro entorno. ¿Qué es lo que hace Stephen King en Estados Unidos? Es decir, él habla de lo que conoce. Sus personajes que son lo que son o escritores o profesores de escuela. Sucede todo en el entorno que él conoce. Me parece que es la forma más honrada y más correcta de hacerlo. Es decir, te puede gustar un autor, pero lo que haces es... exactamente, tú haces tu versión, no tu versión, sino gustándote una forma de plantear el misterio, plantear el terror, lo llevas a nuestro entorno y lo escribes para la gente que te rodea, no para un público americano. Porque estás haciendo novelas para el público de aquí. Es que es imposible que yo, por ejemplo, me pueda meter en la mente de... Eso muchas veces lo hemos hablado. Sí, lo hemos hablado muchas veces. Es decir, es imposible que yo como español y como valenciano me pueda meter en la mente de un, no sé, norteamericano. Pero es que aparte a mí no me va a interesar leer una novela de un español que sucede en Estados Unidos. O sea, me interesa leer una novela de un americano que sucede en un entorno que conoce. Y una novela de un español, no es por nacionalismo, que yo lo odio, es simplemente porque es lógico que tú conozcas lo que te rodea y que tú hables mejor de lo que te rodea que si lo sitúas en un país que además no conoces. Correcto. Y además es una de las partes que más gustó de Noches de Sal. Yo tengo el email abarrotado de gente que se ha ido con su teléfono móvil a la calle de los nocturnos y me ha mandado luego la foto de el callejón de los nocturnos detrás con toda la familia o con ellos dando un paseo por allí. Y tengo un montón. Ya te llevaré. No, a ver, hay lugares que existen y hay lugares que no existen. Claro, Simetrías no existe. Sí que es cierto que en Madrid hubo una gran discoteca que no lo cuentes. ¿No lo cuento? Eso es una sorpresa total. Él sabe lo que es. Pero bueno, en cuanto veáis la discoteca y lo que pasa en la discoteca, enseguida os vendrá el chip a la cabeza de una discoteca muy importante en Madrid. Entonces sí que es cierto que hay conceptos reales que los cojo y los adapto, y hay entornos también que todos los podemos conocer, es decir, en Valencia. Lo que pasa es que lo que haces es muy interesante porque en nuestro mundillo hay mucha gente que escribe de experiencias de lo que ha leído. Y eso está muy bien, no lo critico. Pero me interesa también la gente que escribe de cosas que conoce y de cosas que le rodean y de cosas que ha vivido. Y en ese sentido, si tú... no sé, cosas localizadas aquí en Valencia. Sí, pero que no es por nada de nacionalismo ni nada. Simplemente es decir, bueno, pues esta persona está hablando de algo que conoce. Y eso le da otra dimensión a la historia. Claro. Yo, por ejemplo, vivo en la Malvarrosa, es decir, para mí la Malvarrosa es mi barrio, donde nací, es donde... Soy de la Malvarrosa, entonces, ¿por qué buscar un antro más oscuro, más siniestro, cuando tengo las casitas rosas al lado? Que pasas a mitad de la noche y te acojonas vivo, pasas por aquí. Entonces, gitano. ¿Por qué irse a buscar, yo qué sé, cualquier lugar, cualquier suburbio de ciudad ambientada cuando tienes a lo mejor Nazaret o La Punta? Es decir, yo hay veces que vengo de casa de mi novia a altas horas de la noche y paso por La Punta y ves todas esas fábricas abandonadas y todas esas chabolas que están hechas polvo por allí y dices, aquí podría haber una escena de acción impresionante.
Y todas esas cosas, pues de alguna manera las vas captando y te las vas quedando. Al fin y al cabo, yo creo que todos los escritores somos de lo que vemos y de lo que vivimos y de lo que experimentamos y luego lo volcamos en las novelas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Aprovechar? Una pregunta. La chica. Estaba saludando y no hemos pillado. Lánzate. Ahora pregúntale. No, que no, ya Sí, ves. sí. Se está poniendo roja. ¿Cómo tomate es esto? Ha levantado la mano. Ha hecho una pregunta. Para la próxima, ¿no? Uy, la próxima. De momento esta que ya lleva su tiempo y el año que viene más. Vamos a sacar. Muchas gracias. Es una de las afortunadas por el enchufe. Soy una enchufada y me ha gustado muchísimo. Y sobre la logia y lo que decías, pues a mí lo que me ha gustado muchísimo es cómo pasas de una cosa a otra y haces la novela súper ágil. Y para personas que, por ejemplo, no nos gusta tanto... Bueno, a mí es que me ha gustado muchísimo en este caso, pero... A mí es que el concepto de Dan Brown a mí no me gusta nada. Es decir, No, el rollo pero de las es que logias ni no se parece, ni se o sea, es parece. que has cogido desde el principio, cuando entra ese tema, entras con un montón de fuerza, con un montón de datos, me gusta muchísimo todo lo que te comentas para escribir, y la verdad es que lo he disfrutado, que, o sea, lo he disfrutado tanto que cuando llegue me lo voy a volver a empezar a leer. O sea, que felicidades. Si te lo quieres comprar otra vez. Tengo dos. Perfecto. No, que no es para mi madre. Si queréis más preguntas. Perdona. Yo solo voy a decir una cosa, que cuando leo los pedazos, los fragmentos eróticos de las novelas de David, no me imagino a David. Menos mal. Menos Bueno, yo mal. voy a hablar de lo de siempre, que David lo sabe, que soy súper fan de Carne Muerta. La parte erótica que sale en Carne Muerta es de lo mejor del libro. Mira, la parte que más me ha gustado de Carne Muerta es justamente el fragmento de que está hablando que entran al club de las chicas que están ahí, las dos gemelas, que yo siempre le nombro a Las las gemelas. gemelas. Es muy bueno, ese trozo Tú tienes algo ahí escondidito que tienes que sacar, ¿eh? A ver, yo normalmente cuando hablan de erotismo en mis novelas, el gran problema que tengo yo es que trabajo mucho con público infantil y juvenil. Entonces a mí muchas veces los nanos me vienen corriendo y me dicen, oye, ¿cuándo me puedo comprar tu próxima novela? Pues esta Ana, que lo sabe perfectamente, que cuando voy a Moncofa, a la Belicorma, me vienen los chavales y hay algunos que están deseando, incluso hay algunos que ya me vienen con la novela y yo no sé dónde esconderme, porque la verdad es que yo les digo, no las compréis todavía, pues, o comprarla y guardaroslas 2, 3 añitos. Yo pienso que no es exactamente por la parte erótica, porque a veces mi hijo me dice, ¿puedo leer Noches de Sal? Pero yo no es por la parte erótica, yo más que nada... Es que tu hijo ya tiene es unos añitos, porque, ¿eh? Que tu hijo ya está más crecidito. Tiene 16. Ya puedes leer eso. A saber lo que lee por ahí. Pero yo más que nada era por cómo te recreas y tal Por eso pensaba yo en Yolanda. Porque no se pensaba. Pues yo siempre pienso en David, ¿eh? Con un tanque de pelo de leopardo. Cualquiera se mete en sus sueños. No, el gran problema es que la mayoría de mis alumnos, por aquí estaba Hugo, bueno, Hugo también es un poco más mayor, pero es que el gran problema es que, por ejemplo, en la Belicorma son chavales que están en primaria, entonces... Vale, eso sí. Tú lo viste, Anabel, cuando estuviste allí. ¿Dónde te metes cuando te viene una chavalita con un capítulo concreto y te ven párrafo? ¡Guárdatelo! No, ya sabe lo que significa. No sabe lo que significa. Pues eso, hay veces que no sabes dónde esconderte, pero bueno, realmente tus novelas pues, son novelas para gente. Yo a Stephen King lo leía con 16 años o 17 años y lo disfrutaba, o con 14 años. Todo depende de la mentalidad del lector. Y a Harold Robbins también, y era erótico. Pamma. A ver, todo escribe, hay momentos que dices, hostia, esa componente. Pero luego, bueno, como os he dicho antes, que lo sé yo perfectamente, luego Jorge te quedas fijando en cosas. Ay, ya tenía que soltar la anécdota. A ver. pero no se oye. No se ha oído. Eso lo sabemos hacer. A ver, Déjame el micro. No le des el micro.
No lo suelta, usted no lo suelta. Puede ser más. No, digo, a ver, decía, ¿cómo es posible que hagas unas partes tan acojonantes en el libro y luego te quedes vigilando un coche? Que se acojone, te Explica el refieres. porqué ya que estás. Pues porque no, era un edificio de nada, tío. Ya sé por dónde va yo también. La famosa historia. Bueno, si quieres la cuento yo. Bueno. La verdad es que el edificio acojonaba bastante. Bueno, a ver, el año pasado cuando estábamos rodando Noches de Sal, Luna, buscaba lugares para recrear las escenas de Noches de Sal, ¿no? Entonces, aquí el señor, que tiene una cabeza un poco perturbada y se conoce todos los lugares extraños, siniestros de Valencia y supuestamente encantados, nos llevó a un sanatorio situado en Cheste que está completamente en ruinas y quemado por dentro. Entonces sí que es cierto que ese sanatorio pues tiene su historia oscura, siniestra detrás, ¿no? Entonces volvemos al rollo de... Yo es que soy un poco Andrés Averasturi. Es un periodista de la década de los 90, se hizo muy famoso porque además tenía un programa, no sé si te acordarás, que lo emitían por la noche y era de ese tema esotérico, medio paranormal. Y él, en ese programa la verdad es que salía y no se creía nada, pero el otro día lo escuché en un programa de radio y decía, yo voy a decir que, no voy a decir que soy escéptico, más que nada pues si alguna vez el fenómeno se me planta en el pasillo de casa. Entonces yo voy a decir que medio creo, ¿vale? Sí que es cierto que yo creo que hay cosas en el ambiente, hay algo que se queda, impregnaciones que se quedan ahí y que de alguna manera te pueden hacer sentir bien o te pueden hacer sentir mal. Yo cuando pusimos el pie ese día en el sanatorio de Cheste, pusimos porque yo llevé el coche. Entonces, desde el momento que era un día, primero muy oscuro, estaba medio lloviendo y la verdad es que lo pasé muy mal y hasta el punto de que no me sentía a gusto. Sí que es cierto que entré un poco de vueltas, pero es que 10 segundos. A mi favor diré que ni siquiera los bomberos, según nos contaron luego, se atreven a bajar a los lugares más recónditos, ¿no? del sanatorio este. Yo me quedé... Eso significa que tú eres sensato y él es un insensato. Exacto. Bueno, eso lo sabemos todos. No, perdona. Insensatos, fuimos unos cuantos de aquí, ¿vale? Pues habéis fuimos por el mismo sitio. Ese día fuimos nosotros y Juanma hizo unas fotos y luego cuando salía... Pero era de día. Las luces, pero es que... Pero era de día. Era de día y se veían como luces. Bueno, pero eso puede ser una pareidolia perfectamente de la cámara. Yo no lo sé, yo no El lo sé. polvo, pero lo es que sea. Partículas de polvo también. Pueden ser partículas de polvo. Pero solamente se las hizo a él, porque luego yo hice fotos y no... Es que es un dotado. Es que para que